Buenas noches, estimado docente. Para mí es un gusto poder compartir con usted la reflexión del curso de ética profesional y sobre todo cómo pude aplicar esto a mi formación práctica en el aula con los estudiantes. Pues vamos a empezar con que la ética no es un freno de innovación, ya que es una de las ciencias que se ha estudiado desde hace muchísimo tiempo, sino que al final es un motor de confianza que nos va a ayudar a generar un momento o un lugar social que pueda trascender. Los temas que vamos a llevar a cabo durante esta conversación, pues va a ser la introducción a la problematización, que va a ser tanto en el contexto de los estudiantes como también aquellas problemáticas que pueden ocurrir en nuestro actuar como docentes. También vamos a hablar sobre las propuestas teóricas, algunas abordadas durante el curso van a ser como por ejemplo Fernando Savater, que habla sobre el arte de vivir. También vamos a hablar sobre Guillén y la tradición de la virtud proporcionada por el maestro Aristóteles. También vamos a argumentar un poco sobre la excelencia docente, qué características debe de tener el docente para caracterizarse como excelente y la objetividad y coherencia de la moral institucional con la ética de cada miembro de la sociedad. Asimismo, vamos a finalizar con unas conclusiones y con la reflexión profesional llevada a cabo después de este trimestre. Vamos a empezar con la introducción de la problematización. Aquí me gustó ejemplificar con estos iconos algunos de los problemas que podemos tener en ciencias exactas o en ciencias científicas, donde ocurre que formamos al profesional técnicamente, pero no sabemos si a este profesional lo estamos formando técnicamente brillante, pero carece de responsabilidad ética o de pronto lo estamos educando más orientado al mercado y hacemos que él olvide este florecimiento humano y plenitud. Específicamente en los cursos que imparto, tecnología de alimentos y química orgánica, sucede mucho que se enfrentan los estudiantes a la realización de productos con aditivos, coadyuvantes, preservantes y al final el objetivo, les digo siempre a ellos, es generar que estos aditivos no vayan a ser dañinos para el consumo humano. Entonces aquí vemos cómo en el aula, el proceso, nosotros agregamos todo este conocimiento teórico, pero al final tenemos que buscar que ellos apliquen una reflexión crítica siempre enfocada a la dignidad humana, al impacto social y al equilibrio ético, porque sin ella la ciencia va a perder su propósito de servicio a la humanidad. Al final la ética no va a servir como un freno a la innovación, sino va a buscar ser un motor de confianza. También me gustaría mencionar que otros de los desafíos actuales a los que nos enfrentamos como profesionales va a ser el abuso de poder. Siempre debemos de estar en constante reflexión para no abusar de la autoridad que tenemos frente a ellos, específicamente cuando se nos presentan las evaluaciones sumativas o formativas, también los conflictos de intereses que en algún momento se pueden llevar a cabo, específicamente en el ámbito que me desempeño como nutrición. Muchas veces ocurre que muchos visitadores médicos llegan con nosotros y entonces nos ofrecen algún factor económico o algún otro activo para nosotros proporcionar un producto. Entonces, aquí también puede haber un conflicto de interés que nosotros como entes de catedráticos podemos proporcionar estos productos y a la vez confundir a nuestros estudiantes sobre qué es lo correcto o qué es inadecuado para la sociedad. También la falta de compromiso. Creo que como catedráticos estamos aquí porque amamos enseñar más allá de una remuneración. Al final buscamos compartir nuestros conocimientos y seguir en constante actualización por nuestros estudiantes. Entonces, si partimos del egoísmo o de la incompetencia, pues vamos a afectar a la sociedad. Aquí vamos a ver cómo podemos ir desarrollando un poco estos temas. Primero, quisiera empezar
con Fernando Savater, que habla en su libro de Ética para Amador, específicamente que debemos entender la diferencia entre moral y entre ética. Y es que muchas veces tienden a confundirse. Entonces debemos de especificar que moral nos entrega como los protocolos, las normativas que ya ha establecido una sociedad sobre qué es correcto y qué es incorrecto. Algún ejemplo puede ser que en el área latinoamericana las mujeres pueden utilizar pantalón y en algunos lugares asiáticos las mujeres deben de estar totalmente cubiertas y no pueden utilizar ropa que esté pegada a su cuerpo. Pero entonces la moral va a cambiar mucho de donde nos desempeñemos. También podemos ver que la ética específicamente pues va a ser la reflexión crítica que nos va a permitir decidir como seres humanos entre qué es lo correcto, cuándo es correcto y el por qué. Específicamente aquí podría diferenciar esto. Moral es qué y ética es el por qué. Alguno de los ejemplos que podría aplicar en nutrición es cuando estamos clínicamente. Podemos decir que hay un paciente que ya está en sus últimos días y, por ejemplo, si él es diabético o de pronto es hipertenso o tiene alguna patología, nosotros podemos prohibirle algunos tipos de alimentos. Específicamente viene a mi mente un paciente que tenía cáncer y entonces tenía cáncer de estómago y entonces pues él ya no toleraba consumir la mayoría de alimentos y se le estaba alimentando únicamente por fórmula enteral. Esto quiere decir utilizando suplementos como Ensure y otros. Entonces, moralmente, esto era lo que debíamos realizar, era el protocolo establecido por nutrición clínica. Sin embargo, el paciente en sus últimos días mencionó que tenía antojo de consumir un alimento en específico. Éticamente nos enfrentamos a decir, ok, está en sus últimos días, es parte de los cuidados paliativos y aunque le haga daño por el tipo de cáncer que tiene, si este es el deseo, cuidamos la autonomía del paciente. Entonces ahí es donde diferenciamos moral con ética y es lo que debemos de fomentar en nuestros estudiantes. Siempre un análisis crítico y contextualizar todos los problemas a el entorno, no seguir a ciegas un protocolo. También me gustaría mencionar la propuesta teórica de Fernando Savater, que me gusta mucho cómo él menciona que la ética básicamente es el arte de vivir. Y es que todos los días nos enfrentamos a decisiones, ya sean mínimas o grandes, que pueden interferir y pueden afectar y darle un giro a nuestro entorno y sobre todo a nuestra vida. Entonces, Fernando Savater siempre nos llama a cómo quiero vivir y por qué quiero vivir, a implementar este arte de vivir con libertad, pero sobre todo con responsabilidad y claro, no cayendo en el libertinaje. Esto me lleva a otra propuesta teórica que va a ser propuesta específicamente por Aristóteles. Él habla de la tradición de la virtud. En nuestras aulas específicamente buscamos implementar eudaimonía, que es este concepto donde menciona el maestro que donde la virtud no va a ser únicamente un concepto abstracto, sino que va a ser un hábito que se debe de forjar con la repetición y siguiendo la tradición justamente de la virtud, que por excelencia en la educación superior pues va a ser el resultado de elegir constantemente la verdad sobre la conveniencia. Quiere decir no siempre buscar mi bien, sino trascender hacia la persona y buscar con mi propio carácter cuál es la conveniencia colectiva que voy a tener. También para al final tener y llegar al punto del justo medio, que es buscar un equilibrio entre lo racional con cada decisión. Em,
justamente en el curso de tecnología de alimentos nos enfrentamos en múltiples ocasiones a esto cuando decimos, muy bien, tengo un paciente diabético, puedo reducir la cantidad de azúcar en este producto agregándole algún edulcorante, sucralosa, acesulfame, pero al final también estoy afectando su microbiota intestinal. Entonces, al final es elegir conscientemente, según mi criterio, según mi carácter, qué voy a realizar en cada situación que surja. También esto pues va muy relacionado a la prudencia, que la prudencia pues va a ser la sabiduría que vamos a ir aplicando en la práctica, anteriormente con el concepto que veíamos que era la virtud. Entonces, aterrizándolo un poco a mi práctica docente, pues en la tecnología de alimentos, la prudencia nos va a dictar cómo aplicar las normas técnicas que nos puede dar, por ejemplo, el Reglamento Técnico Centroamericano a un caso en concreto y establecer un equilibrio entre la innovación con el riesgo, porque podemos crear un producto maravilloso que tenga un tiempo de vida más de un año, pero al final va a ser rico en sodio y va a afectar más a la población que el que no lo consuman. Entonces, al final, esta prudencia nos habla sobre elegir entre diferentes opciones técnicas, pero siempre evaluar el impacto y las consecuencias que va a generar en mi sociedad. También esto me llama un poco a los principios bioéticos, que también lo vimos en un módulo y me pareció muy importante resaltar, porque específicamente vemos el principio de no maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía. Vemos que no maleficencia debería de ser como una brújula que dicta todas nuestras acciones, siempre buscar no dañar a la mayoría de las personas y sobre todo actuar sin motivos de lucro. Entonces, en el aula, pues va a ser buscar no proporcionarles información errónea o no actualizada para que ellos también pues vayan evitando generar procesos riesgosos. Entre entre los beneficios, pues vamos a tener promover el bien integral de los estudiantes, como también de los productos que ellos van a generar, justicia, generar equidad en el aula, poder diferenciar los distintos tipos de aprendizaje que tiene cada estudiante, respetar sus ritmos y ser justos con la mayoría del aula. Siempre acompañar desde un estilo salesiano, comprender las situaciones que viven, pero sobre todo ser justos. Y la autonomía, que habla sobre respetar a la libertad de el paciente, el consumidor y del estudiante. La propuesta teórica de Manuel Guillén pues sostiene que la ética profesional va a ser bien cimentada y fundamentada a través de la confianza y de la integración. Y entonces aquí vemos cómo tiene que tener mucha relación mi actuar con lo que yo específicamente promuevo. La confianza va a ser el capital moral de la educación superior, porque si yo como docente estoy hablando sobre la equidad, sobre la justicia, sobre la integración, pero al salir de clase yo promuevo cosas totalmente diferentes, pues no voy a establecer esa relación, rapport entre mis estudiantes. Y entonces estos argumentos van a van a ser incompetentes. Entonces, al final, la integridad debe de fusionar el deber público con la convicción. También volviendo a un poco de la problemática que se nos presentaba al inicio sobre el ejercicio de la autoridad, vemos como un principio de Manuel Kant nos puede ayudar a salir y a reflexionar de esto. Y es preguntarnos, ¿querría que mi acción fuera aceptada como ley universal? En la educación superior, la coherencia siempre va a exigir que no haya contradicción entre los valores que predicamos con los que realmente hacemos. Entonces, puede ir esto desde la calificación de un examen, de una evaluación sumativa, hasta la supervisión de una práctica, siempre promover lo que yo digo que voy a realizar. Y al final, fusionar estas dos fases y siempre partir de este principio de publicidad de Kant. Para ir finalizando un poco, me gustaría hablar un poco de la objetividad y de la coherencia moral. Sabemos que moralmente, em,
pues ya tenemos normas establecidas. Específicamente en Guatemala tenemos el Código de Ética del Colegio de Humanidades y también el Código de Ética del Ministerio de Educación, que van a funcionar también, nos van a direccionar y orientar sobre qué principios, qué valores debemos de promover en su mayoría. Algunos de ellos va a ser el respeto, la justicia, también va a ser el trabajo en equipo y entonces este va a dictar como una obligación de cómo debemos actuar siempre. Sin embargo, creo que no debemos de seguir estas leyes siempre con los ojos cerrados porque en algún momento pueden ocurrir algunas situaciones que nos hagan modificar nuestro actuar. Específicamente, a mí me surgió una situación que en la evaluación parcial de mi curso, uno de los estudiantes llegó y cuando me entregó el examen estaba vacío. Cuando yo vi esto, creo que éticamente o moralmente, porque eso es lo que establece la sociedad, podría decir como, bueno, no resolvió el examen, lo siento, esta va a ser la calificación que va a tener, pero también habla un poco de trascender hacia la otra persona. Y entonces, al preguntarle, me comentó que el día anterior había muerto un familiar, había pasado en el velorio toda la noche y pues se puso a llorar y que entonces no lograba concentrarse. Así que decidí hacerle el examen de forma oral, irla orientando, leyéndole las preguntas y ella las iba respondiendo y entonces podemos dejar de seguir ciegamente estas leyes o estas normas para poder aplicarlo siempre a nuestro contexto. En conclusión, pues creo que la ética siempre va a ser una invitación a pensar y elegir mejor, como lo menciona Fernando Sabater. Al finalizar este recorrido, creo que concluyo que un profesional por excelencia va a ser aquel que practique la virtud constante de la reflexión. Y aquí me gusta implementar esta imagen donde al final el docente debe ser siempre la mejor lección de vida y buscar que el estudiante vaya formando como legos hasta al final de su vida profesional poder llegar a implementar justicia, trabajo en equipo y poder implementar mejoras a la sociedad. Para ir finalizando, siempre creo que lo que más me impactó de este curso fue Fernando Sabater, donde nos dice, quien piensa, elige mejor. Entonces creo que partiendo de la prudencia y de la bioética, estas van a ser herramientas que nos van a humanizar y específicamente van a ayudarnos a transmitir estos conocimientos con los estudiantes. Pero sobre todo nosotros debemos ser aquellos que demos un testimonio íntegro de lo que estamos proclamando. Entonces, como reflexión, me gustaría decir que como docente de nutrición, creo que voy a construir mi ethos día a día y mi compromiso con la educación superior, pues va a ser un agente de cambio, no solo transmitir conocimientos lineales, sino que siempre con el ejemplo, promover que esto establezca un pensamiento crítico y que no seamos tan rígidos porque al final creo que lo que es rígido va a romperse y van a haber muchos blancos y negros cuando realmente hay muchos grises. Entonces, siempre promover el pensamiento crítico de mis estudiantes para su formación profesional y para que puedan enfrentarse a cualquier problemática que esté cuando ellos ya salgan a su vida laboral. Entonces, agradezco mucho sus conocimientos proporcionados durante todas las lecciones de estas 9 semanas. Me pareció un curso sumamente interesante, es filosófico y es increíble cómo hay situaciones que desde hace años, desde la época de Aristóteles, llevamos estudiándolas, pero en sí el ser humano siempre se va a enfrentar a decisiones, entonces va a ser aplicable en cualquier momento. Muchas gracias por sus conocimientos y con esto me despido.